En el desierto implacable de Chihuahua, Elena Vargas fue arrancada de su mundo por Lobo Negro, un jefe apache con cicatrices del alma. Entre el miedo y la desconfianza, descubrió en él una fuerza silenciosa y un dolor que reflejaba el suyo. En medio de la dureza, aprendieron a sanar juntos y a llamar hogar al mismo lugar. Antes de que sigamos, cuéntanos desde dónde nos estás sintonizando. Y si esta historia te llega al corazón, asegúrate de estar suscrito, porque mañana tengo guardado algo muy especial para ti. El desierto de Chihuahua no mata con garras, mata con silencio. Un silencio inmenso, lleno de falsas promesas, justo antes de que la tierra misma ruja bajo los cascos de un dios oscuro. El aire dentro del carruaje era tan caliente como un horno. Elena Vargas se abanicaba el rostro sudoroso con la mano, tratando de ignorar el sollozo lastimero de los dos niños de la familia Ramírez, acurrucados en una esquina. El polvo rojo se filtraba por cada rendija, adhiriéndose a su vestido de seda, que alguna vez fue elegante y ahora era un mudo testimonio de un viaje largo y agotador. Pensó en la carta de su tía en Durango, en sus líneas nítidas que prometían una nueva vida, un puesto como preceptora para una familia adinerada, un comienzo lejos de un pasado que prefería olvidar. Pero aquí, en la dureza del paso del diablo, esas promesas parecían tan lejanas como un sueño. La señora Ramírez, una mujer de fe sencilla, juntó las manos en oración. «Que la Virgen Santísima nos proteja», murmuró, con los ojos cerrados. «Que nos guíe a salvo a través de este paso del demonio». Elena miró por la ventanilla, hacia los acantilados de roca roja que se alzaban contra el cielo azul, sus sombras proyectándose como dedos esqueléticos sobre el suelo. «Yo confío más en la razón que en las oraciones», señora, respondió suavemente. «Y la razón me dice que deberíamos movernos más rápido». Apenas terminó la frase, un grito salvaje, distinto a cualquier sonido humano, rasgó el silencio. Rebotó en las paredes del cañón, multiplicándose por 100, por 1000. El carruaje se detuvo en seco con una sacudida violenta, mientras los caballos relinchaban de puro terror. El pánico estalló. Desde lo alto de los acantilados y detrás de las rocas, surgieron guerreros apaches, como espectros nacidos del propio desierto. Su piel era del color del cobre. Sus cuerpos musculosos estaban adornados con pintura de guerra, y en sus manos sostenían lanzas y arcos. Se oyeron disparos desde la parte delantera de la caravana, donde los hombres intentaban una defensa desesperada. Los gritos de las mujeres y los niños se fundieron en la caótica sinfonía del ataque. La puerta del carruaje fue arrancada de sus bisagras. En un acto de desafío tan valiente como temerario, Elena se abalanzó para proteger con su propio cuerpo al hijo menor de los Ramírez, cuando un guerrero intentó sacarlo a rastras. Y entonces, en medio de la vorágine, un extraño silencio comenzó a extenderse. Todos los sonidos parecieron atenuarse cuando él apareció. Sobre un imponente semental negro, un hombre se erguía, tan majestuoso como un dios de la guerra. Era alto, de hombros anchos, con una larga cabellera negra que caía sobre su espalda. Su rostro parecía tallado en granito, impasible y severo, pero sus ojos eran del color del ámbar, ardiendo con una intensidad temible. Era Lobo Negro. Con un simple gesto de su mano, sus guerreros se detuvieron, sujetando a los cautivos temblorosos. Su mirada ambarina recorrió la escena con lentitud, casi con indiferencia, y luego se detuvo en Elena. Ella todavía abrazaba al niño, su cuerpo temblaba, pero sus ojos le devolvían la mirada en un desafío mudo. El tiempo pareció detenerse. Él no la miraba como los demás. No había brutalidad ni lujuria en su expresión. La miraba con una profunda curiosidad, como si acabara de encontrar algo precioso e inesperado en medio de la destrucción. Desmontó con una gracia fluida. Cada uno de sus pasos era firme y poderoso, como si la tierra se sometiera a su voluntad. Caminó directamente hacia ella, y la multitud se apartó instintivamente. No dijo una palabra. Se inclinó, y sus dedos, callosos pero sorprendentemente gentiles, tocaron la barbilla de Elena, levantando su rostro. La piel suave de ella sintió el contacto como una descarga eléctrica. La obligó a mirarlo directamente a los ojos. En ellos no vio crueldad, vio posesión absoluta. Se giró hacia uno de sus guerreros, un hombre con una larga cicatriz en la mejilla,
y le dio una orden en lengua apache. Su voz fue grave y decisiva. Aunque Elena no entendió ni una palabra, su corazón se encogió. Supo, con una certeza helada, que aquella orden, pronunciada en el silencio del desierto, era la sentencia que dictaba su destino. Tráela conmigo, por separado. Hay palabras más temibles que el filo de un cuchillo. No cortan la piel, sino que se graban a fuego en el alma, obligándola a enfrentar un destino del que es imposible escapar. La orden del Lobo Negro fue una sentencia ejecutada al instante. 2 de sus guerreros se acercaron a Elena. Sus manos firmes y carentes de cualquier emoción la agarraron por los brazos. Fue separada bruscamente de la familia Ramírez, y los lamentos desesperados de la señora Ramírez se convirtieron en un eco tortuoso que se desvanecía a sus espaldas. «Elena, no la dejen», gritaba la mujer, pero su voz fue engullida por la inmensidad del desierto. Una sensación de culpa helada se apoderó de Elena, seguida de cerca por la certeza absoluta de su aislamiento. Ya no era parte de su mundo. Era un objeto singular, apartado para un propósito desconocido y terrible. La montaron sobre un caballo que no tenía silla, solo una manta áspera que se clavaba en sus piernas. El animal se movía con un ritmo desconocido para ella, un trote rudo que sacudía cada hueso de su cuerpo, ya dolorido. La obligaron a cabalgar junto al Lobo Negro. El silencio entre ellos era una entidad propia, una presencia densa y sofocante que se extendía por kilómetros. Se atrevió a mirarlo una sola vez, de reojo. Su perfil era como el de un ave de presa, tallado contra el cielo que se oscurecía, pasando de un naranja ardiente a un profundo azul índigo. Sus manos sostenían las riendas con una ligereza que desmentía su fuerza, y sus ojos estaban fijos en el horizonte, ignorándola por completo. Esta indiferencia era, de alguna manera, más inquietante que la hostilidad directa. No era una persona para él. Era una posesión, un asunto que atendería cuando lo considerara oportuno. La noche cayó con la rapidez propia del desierto, y con ella llegó un frío penetrante que se filtraba a través de su vestido de seda rasgado. El cielo se transformó en un manto de terciopelo negro salpicado por miles de estrellas, más brillantes y cercanas de lo que jamás las había visto. Eran hermosas, pero su belleza era fría, distante e indiferente a su sufrimiento. Cabalgaron durante lo que parecieron horas, un viaje monótono y silencioso que solo servía para agotar su cuerpo y magnificar su miedo. Finalmente, Lobo Negro levantó una mano y la comitiva se detuvo. Habían llegado a un pequeño refugio entre las rocas. Con una eficiencia practicada durante años, sus guerreros desmontaron, aseguraron a los otros cautivos y encendieron una hoguera. El fuego cobró vida rápidamente, sus llamas anaranjadas lamiendo la oscuridad y arrojando un calor bienvenido. Elena fue obligada a sentarse en el suelo arenoso, un poco apartada del resto. Desde su posición, observaba a sus captores. Se movían con un propósito silencioso, compartiendo tareas sin necesidad de palabras, comunicándose con gestos y miradas. No había caos ni brutalidad en su campamento improvisado. Había un orden, una disciplina que contradecía todas las historias que había oído sobre los salvajes. El terror inicial que había sentido durante el ataque comenzaba a transformarse. Ahora era un miedo más frío, más calculador. La adrenalina había desaparecido, dejando en su lugar una claridad mental agotadora. Necesitaba entender, necesitaba saber por qué había sido señalada. ¿Qué destino le esperaba que era tan diferente al de los demás? Como si hubiera escuchado la pregunta silenciosa en su mente, Lobo Negro se levantó del lugar que había ocupado al otro lado del fuego. Se movió con una gracia felina, sus mocasines apenas hacían ruido sobre la arena. Caminó directamente hacia ella, y el murmullo bajo de los otros guerreros cesó. El mundo pareció encogerse, conteniendo solo a ellos dos y al fuego danzante que los separaba. Se detuvo frente a ella, su imponente figura proyectando una sombra que la cubrió por completo. Le extendió una cantimplora de cuero. Elena lo miró, primero a la cantimplora y luego a sus ojos. En ellos no había expresión, solo la misma calma insondable de antes. Dudó, su mente gritando que no aceptara nada de él. Pero la sed era una tortura. Con mano temblorosa, la aceptó. Sus dedos rozaron los de él. Un contacto breve pero que le provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la noche. Bebió el agua,
sintiendo cómo el líquido fresco y ligeramente ahumado aliviaba el ardor de su garganta. Fue el mayor alivio que había sentido en su vida. Cuando bajó la cantimplora, se encontró con su mirada fija. El silencio se alargó, cargado de una tensión insoportable. Él fue el primero en hablar. «La mujer que esté a mi lado debe ser fuerte», dijo. Su voz profunda y sin inflexiones. Una declaración de hechos, no una opinión. Cada palabra era como una piedra arrojada en un pozo silencioso. Elena tragó saliva. El orgullo herido y la pura indignación le dieron una fuerza que no sabía que poseía. Levantó la barbilla, mirándolo directamente. «Yo no soy la mujer que está a su lado», replicó. Su voz, sorprendentemente firme, casi desafiante. Él la observó por un largo momento, su rostro inescrutable a la luz del fuego. Parecía sopesar sus palabras, evaluarla. Luego, con una calma que helaba la sangre, pronunció la sentencia que destruiría su mundo y lo reconstruiría a su antojo. No fue una pregunta, fue una afirmación, una declaración de un futuro que él, y solo él, había decidido. «Serás mi esposa. Me darás hijos varones». Las palabras cayeron sobre Elena como una avalancha. El aire abandonó sus pulmones. Por un instante, no hubo nada más que el crepitar del fuego y el rugido de la sangre en sus oídos. ¿Había oído bien? El shock se transformó en un horror visceral, y a su vez, en una furia incandescente que quemó hasta la última partícula de miedo. Se puso de pie de un salto, su cuerpo entero temblando de una rabia impotente, enfrentándolo a pesar de que él era una montaña y ella una simple colina. Jamás espetó, su voz rota por la emoción, pero afilada como el cristal. Jamás preferiría morir. Para su asombro, Lobo Negro no se enfureció. No hubo un destello de ira en sus ojos. En cambio, una extraña y casi imperceptible sonrisa torció la comisura de sus labios, un gesto de desdén glacial que no alcanzó su mirada de ámbar. «La muerte es demasiado fácil», respondió él. Su voz apenas un susurro en la quietud de la noche, pero cada sílaba cargada de un peso terrible. «Vivir. Esa es la elección de los fuertes. Una gota de agua en el desierto puede salvar una vida. Una palabra sincera en medio de la hostilidad puede salvar un alma». La noche fue una tortura larga y fría. Elena no durmió. El miedo y las palabras del Lobo Negro eran una guardia implacable que mantenía a raya cualquier atisbo de descanso. Se sentó envuelta en una manta raída que uno de los guerreros le había arrojado, observando las brasas moribundas de la hoguera. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro del Lobo Negro. Escuchaba su voz proclamando un futuro que ella repudiaba con cada fibra de su ser. Vivir. Esa es la elección de los fuertes. La frase se repetía en su mente como un eco malévolo. Se dio cuenta, con una claridad desoladora, de que él no solo había capturado su cuerpo, sino que había iniciado un asedio contra su voluntad. Esta no era una simple lucha por la supervivencia física, era una batalla por su propia identidad. El amanecer llegó sin previo aviso, pintando el horizonte con pinceladas de un rosa pálido y un naranja suave que prometían un nuevo día de calor sofocante. La comitiva se puso en marcha de nuevo, y el sol ascendió en el cielo, implacable, justo cuando Elena pensaba que no podría soportar más la sed y el bamboleo del caballo. El paisaje comenzó a cambiar. Las rocas áridas dieron paso a una vegetación escasa, y pronto, un milagro apareció ante sus ojos. Un pequeño oasis. Era un rincón de vida en medio de la muerte, con un estanque de agua cristalina bordeado por unas cuantas palmeras datileras que ofrecían una sombra bendita. El grupo se detuvo. Mientras los guerreros y los caballos saciaban su sed, Elena se deslizó torpemente de su montura, sus músculos gritando en protesta. Se acercó a la orilla del estanque, la necesidad de sentir el frescor del agua más fuerte que su miedo. Se arrodilló sobre la arena húmeda y hundió las manos en el agua fría. El alivio fue instantáneo y abrumador. Se lavó el rostro, tratando de limpiar no solo el polvo del camino, sino también la pesadumbre que se había asentado en su espíritu. Al mirar su reflejo en la superficie temblorosa, vio un rostro demacrado, con ojeras oscuras y los ojos enrojecidos. Detrás de su propia imagen, la figura alta y quieta del Lobo Negro se reflejaba también. Estaba de pie a unos metros de distancia, observándola. Por un momento, el pánico amenazó con ahogarla de nuevo, pero fue reemplazado por algo diferente.
una necesidad imperiosa de entender. Ya no podía soportar la incertidumbre. Se secó el rostro con el dorso de la mano, se puso de pie y, reuniendo hasta la última onza de valor que le quedaba, caminó hacia él. ¿Por qué yo?, preguntó. Su voz un susurro ronco pero directo. Lobo Negro no respondió de inmediato. Apartó la vista de ella y la fijó en las aguas tranquilas del estanque, su expresión perdida en un lugar lejano, un lugar al que ella no podía acceder. El silencio se alargó, pero esta vez no era amenazante, sino melancólico. Cuando finalmente habló, su voz era más grave y estaba teñida de una emoción que Elena no pudo identificar. Hace mucho tiempo comenzó. Sin mirarla, los hombres blancos vinieron a nuestras tierras. No trajeron comercio ni paz, trajeron una enfermedad que nuestra gente no conocía. Una plaga que cubría la piel con llagas y quemaba el cuerpo desde dentro. Hizo una pausa, y Elena pudo ver un músculo tensarse en su mandíbula. Mi esposa, Lucero del Alba, fue una de las primeras en caer. Luchó. Luchó con una fuerza que yo nunca había visto. Luchó por nuestro hijo, un niño de 5 inviernos que aún no había aprendido a temer al mundo. Pero la enfermedad no conoce la fuerza. Se los llevó a los dos en menos de una luna. Elena se quedó sin aliento. El aire pareció volverse pesado, cargado con el peso de su pérdida. La imagen de este hombre como un simple bárbaro, un salvaje sin corazón, se hizo añicos, reemplazada por la de un esposo y un padre que había sufrido una tragedia inimaginable. Ayer, en el cañón, continuó él, su voz apenas audible. Cuando te vi protegiendo a ese niño, vi en tus ojos el mismo fuego que tenía ella. No era miedo, era desafío, era la voluntad de luchar, incluso cuando todo está perdido. Por un instante, me recordó a ella. La confesión la golpeó con la fuerza de una ola. El muro de odio y resentimiento que había construido a su alrededor comenzó a desmoronarse, ladrillo por ladrillo. Por primera vez, no lo vio como el monstruo que había destruido su vida, sino como un hombre, un ser humano que llevaba una herida tan profunda que quizás nunca sanaría. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla, trazando un surco limpio en el polvo de su piel. Lobo Negro finalmente se giró para mirarla. La dureza había desaparecido de sus ojos de ámbar, reemplazada por una tristeza tan vasta como el propio desierto. No estoy buscando una esposa, dijo, su voz resonando con una verdad cruda y dolorosa. Estoy buscando a alguien que pueda permanecer de pie a mi lado contra la tormenta. Extendió su propia cantimplora hacia ella, la misma que le había ofrecido la noche anterior. El gesto era simple, pero su significado era inmenso. No era una orden, era una ofrenda. Un reconocimiento silencioso de la fuerza que había visto en ella. Una invitación a un mundo de dolor y resistencia que apenas comenzaba a comprender. Preparar y contar esta historia nos tomó mucho tiempo. Así que, si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora, seguimos con la historia. A veces, para sobrevivir, uno no solo debe cambiar el lugar donde vive, sino también la ropa que viste, y con ella, la persona que uno es. El gesto de Lobo Negro al ofrecerle su propia agua y la cruda honestidad de su confesión dejaron a Elena en un estado de profunda confusión. Continuaron el viaje en silencio, pero ya no era el mismo silencio de antes. La tensión de la incertidumbre había sido reemplazada por el peso de un entendimiento incipiente y terrible. Él no era un simple monstruo, era un hombre forjado en el crisol de una pena inmensa. Esta revelación no lo hacía menos peligroso, pero sí infinitamente más complejo, y eso, de alguna manera, era aún más perturbador. Al mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto y castigador, buscaron refugio en una alcoba formada por grandes rocas que ofrecían una sombra densa. El espacio era reducido, obligándolos a una proximidad que ponía los nervios de Elena de punta. Se sentó lo más lejos que pudo de él, abrazando sus rodillas, sintiéndose pequeña y expuesta. Lobo Negro la observó por un momento. Su mirada recorrió su vestido, o lo que quedaba de él. La fina seda estaba rasgada en múltiples lugares, manchada de sudor y cubierta por una capa de polvo rojizo que se había convertido en una segunda piel. «Esa ropa te matará», dijo él. Su voz era una declaración, no una sugerencia. «No sirve para este mundo». Antes de que Elena pudiera protestar, él le arrojó un bulto de cuero. Aterrizó a sus pies con un sonido sordo. «Ponte esto», ordenó.
Con manos temblorosas, Elena desató las correas de cuero. Dentro, encontró un conjunto de ropa de mujer apache. Había una túnica de gamuza suave, de un color ocre claro y decorada con discretos abalorios en el cuello, unos leggings de la misma piel y un par de mocasines altos y flexibles. La tela era suave al tacto, pero para Elena se sentía como una marca de esclava. Era el símbolo definitivo de su cautiverio, un uniforme que la despojaría de su identidad, de todo lo que había sido hasta ese momento. Un sentimiento de rebelión feroz se apoderó de ella. No dijo, su voz cargada de una ira fría: «No lo haré. Puede capturar mi cuerpo, pero no me quitará quién soy. No vestiré la ropa de una salvaje». Se arrepintió de sus palabras en el instante en que salieron de su boca, esperando una explosión de violencia. Pero Lobo Negro permaneció impasible. «La terquedad es para los necios, no para los fuertes», respondió con calma. «Lo que llamas salvaje es lo que te mantiene viva en esta tierra. Esa ropa te permitirá moverte, te protegerá de las serpientes y las espinas. Tu vestido es una jaula de tela inútil. Esto es supervivencia, no sumisión. Decide». Sus palabras, lógicas y desprovistas de ira, la desarmaron. La miró, esperando, y Elena comprendió que no tenía otra opción. La humillación ardía en su garganta, pero la verdad de sus palabras era innegable. Su vestido era, en efecto, una prisión que la estaba matando lentamente. Asintió con la cabeza, derrotada, incapaz de mirarlo a los ojos. Dese la vuelta, exigió en un susurro. Para su sorpresa, él obedeció sin dudarlo, dándole la espalda y caminando unos pasos hacia la entrada de la alcoba, vigilando el exterior. Con una mezcla de rabia y vergüenza, Elena se quitó las capas de su vestido europeo. El corsé, las enaguas, todo se sentía ridículamente pesado y opresivo. Por primera vez en meses, su cuerpo respiró libremente. Luego, con torpeza, se puso la ropa apache. La gamuza era increíblemente suave y cálida contra su piel. La túnica caía con soltura sobre sus caderas, y los leggings se ajustaban a sus piernas con una comodidad que nunca había conocido. Los mocasines eran ligeros como una pluma. Se sentía extraña, vulnerable, pero también ágil. «Ya está», dijo, su voz apenas audible. Lobo Negro se giró lentamente, y en ese momento, el mundo volvió a detenerse. Si antes la había mirado con curiosidad o con la evaluación de un líder, ahora la mirada en sus ojos era completamente diferente. Se oscureció, volviéndose más intensa, más profunda. Sus ojos de ámbar recorrieron su figura, desde el cabello revuelto hasta los pies calzados con los mocasines. No era una mirada lasciva, era algo más primitivo, una apreciación cruda y sin disimulo que la hizo sonrojar hasta la raíz del pelo. Se sintió completamente expuesta bajo esa mirada, pero extrañamente, junto a la vergüenza, sintió una chispa de un poder olvidado, el poder de ser mujer ante la mirada de un hombre. Permanecieron en silencio por un largo momento, un silencio cargado de una electricidad palpable. La tensión entre ellos era tan densa que podía saborearse en el aire seco y polvoriento. El deseo, antes oculto o inexistente, ahora estaba presente, claro e innegable para ambos. Él dio un paso hacia ella, rompiendo el hechizo. El movimiento fue lento, deliberado. Elena contuvo la respiración, su corazón martilleando contra sus costillas, sin saber qué esperar. Se detuvo justo frente a ella, tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. «Ahora», dijo él. Su voz era un murmullo grave que vibró a través de ella. «Sobrevivirás». Las palabras eran prácticas, lógicas. Pero la promesa en sus ojos, la llama que había visto encenderse en sus profundidades, hablaba de algo mucho más complejo y peligroso que la simple supervivencia. «Gracias por haber visto hasta aquí. Si estás ocupado o tienes que salir ahora, dale like a este video para que puedas encontrarlo fácilmente más tarde». Ahora sí, volvamos a la historia. La gente suele temer a lo desconocido, pero a veces, lo más aterrador es cuando la verdad resulta ser completamente diferente a lo que se había imaginado. El resto del viaje transcurrió en una atmósfera de extraña tensión. Elena, ahora vestida con la piel suave de los apaches, se sentía como una impostora. La ropa era cómoda, sí, pero cada movimiento le recordaba que estaba despojada de su mundo, envuelta en el de su captor. El silencio entre ella y Lobo Negro
ya no era solo pesado, sino que estaba cargado con el recuerdo de esa mirada intensa que habían compartido. No habían vuelto a hablar del tema, pero la conciencia de ello flotaba entre ellos, tan real como el polvo del desierto. Cabalgaron hasta que el sol comenzó a descender de nuevo, tiñendo el cielo de colores violetas y anaranjados. Justo cuando la oscuridad amenazaba con tragarse la tierra, llegaron. Al pie de las imponentes montañas de la Sierra Madre, oculto en un valle protegido, se encontraba el campamento del Lobo Negro. Elena había preparado su mente para lo peor. Las historias que había oído en Durango pintaban los campamentos apaches como lugares de caos, suciedad y brutalidad desenfrenada. Esperaba ver tiendas desordenadas, fogatas humeantes y un desorden caótico. Lo que vio la dejó sin aliento y derrumbó sus prejuicios en un instante. Ante ella no había un campamento, sino una aldea vibrante y ordenada. Decenas de tipis de cuero se alzaban en círculos concéntricos, sus entradas orientadas hacia el este. El aire olía a humo de mezquite, a carne asándose y a una mezcla de hierbas aromáticas que no podía identificar. Los niños corrían y reían, sus voces alegres llenando el aire del atardecer, mientras las mujeres se movían con un propósito tranquilo entre las hogueras, atendiendo las comidas o curtiendo pieles. Los hombres reparaban herramientas o hablaban en grupos en voz baja. Era una escena de una domesticidad y una paz tan profundas que la dejó completamente desorientada. Esto no era salvajismo, esto era una comunidad, era un hogar. En el momento en que el Lobo Negro entró en el perímetro del campamento, una quietud se extendió entre la gente. Las risas de los niños se apagaron, las conversaciones cesaron, todas las miradas se volvieron hacia ellos, o más bien, hacia ella. No había hostilidad en sus ojos, sino una curiosidad intensa, abierta y sin filtros. Se sintió como un insecto extraño bajo un cristal de aumento, una criatura de otro mundo expuesta ante toda la tribu. Cada par de ojos la examinaba, desde su cabello rubio sucio de polvo, hasta los mocasines que ahora calzaban sus pies. Lobo Negro desmontó y la ayudó a bajar, su mano firme en su cintura. El contacto fue breve, pero posesivo. Luego, del tipi más grande, situado en el centro del campamento, emergió una figura que hizo que todos los demás parecieran desvanecerse. Era una mujer anciana, tan vieja que su rostro era un mapa de arrugas profundas y su cabello era de un blanco puro como la nieve de las cumbres. A pesar de su edad, se movía con una autoridad innegable, su espalda recta y su cabeza erguida. Vestía ropas sencillas pero adornadas con un trabajo de abalorios exquisito. Era Nube Blanca, la matriarca y consejera del clan. No miró a Elena. Sus ojos oscuros y penetrantes se fijaron en Lobo Negro mientras se acercaba. Hablaron en su propia lengua, un torrente de sonidos guturales y suaves. Elena no entendía las palabras, pero podía leer la tensión en la forma en que Nube Blanca escuchaba, su rostro una máscara impasible. Cuando Lobo Negro terminó de hablar, la anciana finalmente posó su atención en Elena, y fue como ser atravesada por dos fragmentos de obsidiana. Nube Blanca comenzó a caminar lentamente a su alrededor, en un círculo completo. La examinó de la cabeza a los pies, no como se mira a una persona, sino como un experto tasador evalúa un caballo de pura sangre. Observó sus manos, su postura, la forma en que se mantenía erguida a pesar del temblor que sacudía sus piernas. Buscaba algo, una debilidad, una fortaleza, una verdad oculta. Elena sintió el impulso de encogerse bajo esa mirada, de cubrirse, pero la advertencia del Lobo Negro sobre la fuerza resonó en su mente. Enderezó la espalda y le sostuvo la mirada, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Después de una eternidad, Nube Blanca completó su círculo y se detuvo frente a ella. Miró al Lobo Negro y asintió una sola vez, un gesto breve y solemne. Era una aprobación, pero Elena sintió que era temporal, condicional, una tregua, no una bienvenida. Justo cuando la anciana comenzaba a darse la vuelta, se detuvo y se dirigió a Elena por primera vez. Habló en un español entrecortado, aprendido a lo largo de años de contacto intermitente con el mundo exterior, pero sus palabras fueron perfectamente claras. El consejo te observará, dijo, y su voz, aunque delgada por la edad, no tenía ni una pizca de calidez. Nube Blanca la miró fijamente por un segundo más,
sus ojos oscuros conteniendo una advertencia milenaria. No lo decepciones a él. La última palabra flotó en el aire, cargada de un significado ineludible. No se trataba solo de su propia supervivencia. Ahora, el honor de su captor, el líder de esta gente, estaba inexplicablemente atado a su comportamiento. La carga sobre sus hombros se volvió infinitamente más pesada. La verdadera libertad no consiste en tener infinitas opciones, sino en poseer el coraje para enfrentar la única elección que puede cambiarlo todo. Las palabras de Nube Blanca se quedaron flotando en el aire, frías y pesadas. Helena sintió su advertencia como un peso físico sobre sus hombros mientras uno de los guerreros de Lobo Negro la guiaba a través del campamento. El murmullo de la vida cotidiana de la aldea parecía lejano, amortiguado por el zumbido de ansiedad en sus oídos. La llevaron directamente al tipi más grande, el que pertenecía al jefe. Entendió entonces que la evaluación de la anciana era solo el preludio. Esto no iba a ser una conversación, iba a ser un juicio. El interior de la morada de Lobo Negro era espacioso y estaba impecablemente ordenado. Una pequeña hoguera ardía en el centro, su humo ascendiendo en una columna recta hacia la abertura en el techo. De los postes de madera que sostenían la estructura colgaban armas, un arco poderoso, un carcaj lleno de flechas, un rifle largo y un cuchillo con una empuñadura de hueso. En otras paredes había pieles de búfalo y mantas tejidas con patrones geométricos. El lugar olía a cuero, a humo y a hombre. Era el corazón de su poder, el centro de su mundo. Él ya estaba dentro, sentado sobre una pila de pieles al otro lado del fuego. La señaló un lugar frente a él y Helena obedeció, sus movimientos rígidos por el nerviosismo. Se sentó con las piernas cruzadas, sintiendo el calor de las llamas en su rostro y un frío glacial en su interior. La luz del fuego parpadeaba, proyectando sombras danzantes en las paredes de cuero, sombras que se retorcían y se alargaban como fantasmas de futuros inciertos. Por un largo rato, ninguno de los dos habló. El único sonido era el crepitar de la madera. Lobo Negro la observaba con una intensidad solemne. Ya no era el hombre del camino, con atisbos de una humanidad herida. Este era el jefe en su trono, el legislador de su pueblo. «Estás en mi casa», Helena dijo finalmente, su voz resonando en el espacio cerrado. «Y has visto a mi gente. Tenemos leyes. Leyes que nos han mantenido fuertes y nos han permitido sobrevivir». Helena permaneció en silencio, su corazón latiendo con fuerza. «Nuestra ley más importante», continuó él, inclinándose ligeramente hacia adelante, «es la unidad. Cada persona tiene un lugar, un propósito, un extraño, un forastero sin lazos. Es una anomalía, una rama suelta que el viento puede romper o arrastrar para iniciar un incendio. No puede permanecer así. Tu presencia aquí debe ser resuelta». El terror, que había estado agazapado en un rincón de su mente, comenzó a extenderse por sus venas como un veneno. «Te presenté ante Nube Blanca porque ella ve el espíritu de las personas y ella no te ha rechazado. Pero eso no es suficiente. Ahora, la elección recae sobre ti». Le presentó sus opciones con una claridad brutal, sin adornos ni suavizantes. Cada palabra era un golpe de martillo que forjaba las barras de su jaula. «La primera opción es esta. Te convertirás en mi esposa. Compartirás mi fuego, mi hogar y mi nombre. Tendrás mi protección y el estatus que conlleva. Serás parte de la tribu y nadie se atreverá a tocarte. Aprenderás nuestras costumbres y tu vida estará unida a la mía y a la de mi gente». Hizo una pausa, dejando que el peso de esa oferta se asentara. Una vida que no había pedido, unida a un hombre que temía y confusamente comenzaba a comprender. La segunda opción prosiguió, su voz bajando un tono, volviéndose más dura: «Es que te niegues. Si lo haces, mañana por la mañana serás llevada ante el Consejo de Ancianos. Yo no hablaré. Tu destino estará en sus manos». Helena sintió que el aire se volvía más denso, más difícil de respirar. «¿Y qué? ¿Qué decidirían ellos?», preguntó, su voz apenas un hilo. Lobo Negro no desvió la mirada. Quería que ella entendiera la crudeza de su realidad. «Son hombres prácticos. Necesitamos caballos. Los Utes pagan bien por mujeres de piel clara. Podrían cambiarte». La idea la golpeó con una náusea violenta. «Ser vendida como ganado», o añadió él,
deteniéndose para dar máximo efecto a sus siguientes palabras, podrían decidir que no vales el problema, y te dejarán ir. Un rayo de esperanza salvaje brilló en el corazón de Elena, solo para ser extinguido al instante por su siguiente frase. Te dejarán ir en medio del desierto, con medio día de agua. Sobrevivirías una jornada, quizás 2, si los dioses te sonríen antes de que los coyotes te encuentren. La habitación pareció dar vueltas. Las 2 puertas que le ofrecía conducían a 2 tipos diferentes de muerte, una muerte del alma o una muerte del cuerpo. Lobo Negro se puso de pie de un solo movimiento fluido. Su sombra, magnificada por el fuego, se cernió sobre ella, una presencia abrumadora y definitiva. Elige, Elena dijo, y su voz era ahora una mezcla imposible de una oferta y una amenaza. Una vida conmigo o una muerte sin mí. Tienes hasta que el sol se ponga mañana. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió del tipi, la lona de la entrada cayendo tras él con un sonido sordo que selló su soledad. Elena se quedó inmóvil, mirando el fuego. Las llamas danzaban, indiferentes a su terror. Estaba sola, completamente sola, con una elección imposible y el eco de un ultimátum que resonaba en el silencio de su prisión de cuero. El futuro ya no era un camino incierto, era un abismo, y ella estaba de pie en el borde. En la quietud de un tipi en medio del desierto, una mujer no solo decide sobre su vida, sino que también elige a qué mundo pertenecerá su alma. El tiempo dejó de tener sentido para Elena. Las horas se arrastraron, marcadas únicamente por el lento desplazamiento de la luz que se filtraba por la abertura del tipi. Se quedó sentada frente al fuego, inmóvil, mientras la batalla más feroz de su vida se libraba en el silencio de su mente. Las 2 opciones que Lobo Negro le había presentado eran 2 abismos, y ella estaba suspendida en el borde de ambos. Su primer instinto fue aferrarse a la idea de la muerte. La opción de ser abandonada en el desierto, por aterradora que fuera, parecía una forma de libertad. Una libertad final y terrible, pero suya. Sería una muerte rápida, una rendición a la voluntad de la naturaleza en lugar de a la de un hombre. Era preferible a ser vendida como un animal a otra tribu, un destino que su mente se negaba a contemplar. Pero entonces, las palabras de él resonaron de nuevo. Vivir, esa es la elección de los fuertes. ¿Era la muerte una elección de fuerza o de cobardía? ¿Era una forma de mantener el control o el acto final de cederlo por completo? Su mente viajó lejos de allí, de vuelta a la vida que había conocido en Durango. Se vio a sí misma en los salones sofocantes, sonriendo con cortesía a hombres que la miraban con un interés apenas disimulado. Sus futuros decididos en conversaciones a las que nunca era invitada. Recordó las reglas, las expectativas, la jaula dorada de la civilidad que dictaba cada uno de sus movimientos, cada palabra, cada pensamiento. Se suponía que debía casarse con un hombre de buena familia, dirigir una casa, ser una dama. ¿Era eso libertad? ¿O era simplemente una prisión con paredes más bonitas? Allí también era una especie de cautiva, prisionera de su género y de su clase social. Su destino, aunque menos brutal, también estaba fuera de sus manos. Luego, pensó en lo que había visto en los últimos días. Recordó la vida en los ojos de los niños del campamento, la eficiencia tranquila de las mujeres, la dignidad silenciosa de los hombres. Recordó la historia del Lobo Negro, una historia de una pérdida tan profunda que había dejado un vacío en el centro de su ser. Vio a un pueblo que luchaba por sobrevivir en un mundo que quería exterminarlos, y lo hacían con una fuerza y una honestidad que nunca había presenciado. Su vida era dura, sí, pero era auténtica. No había falsas sonrisas ni cortesías vacías. Había vida y muerte, dolor y supervivencia, todo a la vista. Pensó en la sensación de la gamuza suave contra su piel, en cómo la ropa apache le permitía moverse con una libertad que el corsé y las enaguas siempre le habían negado. Era una libertad física, pero tal vez también era un símbolo de algo más. La elección ya no parecía tan clara. Una muerte rápida en el desierto era un final. Una vida aquí era una incógnita. Un camino lleno de peligros, de humillación, de un futuro que no podía ni empezar a imaginar. Pero también era un camino. Era una oportunidad de vivir, de ser fuerte. Lentamente, mientras la luz del exterior se teñía de un naranja intenso, anunciando la puesta del sol,
La decisión se formó en su corazón. No fue una decisión nacida del amor o del deseo, sino de un pragmatismo frío y una recién descubierta voluntad de sobrevivir. Entre dos prisiones, eligió aquella que le ofrecía la posibilidad de forjar sus propias cadenas y tal vez, algún día, romperlas. Eligió la vida. La lona de la entrada se levantó y la silueta del lobo negro se recortó contra el crepúsculo. Entró en silencio y se detuvo al otro lado del fuego, su rostro una máscara ilegible en la penumbra. No preguntó, simplemente esperó, dejando que el silencio se cargara de todo el peso de su ultimátum. Elena respiró hondo, reuniendo todas sus fuerzas. El temblor de su cuerpo había cesado. Se puso de pie, no como una cautiva ante su captor, sino como una mujer ante un hombre con el que estaba a punto de sellar un pacto. Enderezó la espalda y lo miró directamente a los ojos. «He tomado una decisión», dijo. Su voz clara y firme, resonando en el silencio del tipi. Lobo Negro no se movió, sus ojos fijos en los de ella, esperando. «Seré su esposa». Las palabras flotaron entre ellos. En ese instante, Elena sintió un cambio. Al hacer suya la elección, al pronunciarla con su propia voz, le había arrebatado una parte de su poder. Ya no era una orden que ella acataba, era una condición que ella aceptaba. La máscara de impasibilidad del Lobo Negro se resquebrajó. No sonrió, no mostró triunfo. En su lugar, una profunda y solemne ola de alivio suavizó sus rasgos. Fue un cambio sutil, casi imperceptible, pero para Elena fue como si el sol saliera después de una larga noche. Cerró los ojos por un instante, un gesto de una vulnerabilidad que nunca le había mostrado. Cruzó el espacio que los separaba y se detuvo frente a ella. Levantó la mano, y Elena se preparó para un toque posesivo, pero en su lugar, él tomó su mano con una suavidad inesperada. Su agarre era firme, pero ya no era el de un captor, era el de un compañero. Entonces dijo, su voz grave teñida de una nueva emoción, «Nuestro viaje comienza de verdad. Gracias por haber visto hasta aquí. Si estás ocupado o tienes que salir ahora, dale like a este video para que puedas encontrarlo fácilmente más tarde. Ahora sí, volvamos a la historia. La aceptación de una persona puede ser la salvación, pero la aceptación de alguien que ha recorrido tu mismo camino es una verdadera bendición». La noticia de la decisión de Elena se extendió por el campamento como el humo de las hogueras. No hubo un anuncio formal, pero al día siguiente, cuando salió del tipi del Lobo Negro al amanecer, sintió el cambio. Las miradas que la seguían ya no eran solo de curiosidad, sino que estaban teñidas de un respeto incipiente y una evaluación continua. Se había convertido en la mujer del jefe, un título que conllevaba tanto protección como un escrutinio implacable. La advertencia de Nube Blanca resonaba en su mente. No lo decepciones a él. Comprendió que la prueba real apenas comenzaba. Pasó el día en un estado de limbo. Una de las mujeres más jóvenes le llevó comida, un guiso de maíz y venado, y le mostró en silencio cómo realizar algunas tareas sencillas, como raspar una piel o moler hierbas secas. Elena aprendía con una humildad que nunca había sabido que poseía, consciente de que cada gesto suyo era observado y juzgado. No hubo palabras de bienvenida, pero tampoco de hostilidad. Era una neutralidad expectante, un compás de espera colectivo, para ver si la extraña era digna. A media tarde, un niño se acercó a ella y le hizo una seña para que lo siguiera. La condujo a través del campamento hasta el tipi de Nube Blanca. Al entrar, Elena fue recibida por un aroma embriagador a salvia, cedro y docenas de otras hierbas que colgaban en manojos del techo. El interior era un santuario de sabiduría ancestral. Pieles pintadas con símbolos sagrados cubrían las paredes, y cuencos de arcilla llenos de raíces y hojas secas se alineaban en el suelo. La anciana estaba sentada junto a un pequeño fuego, sus manos expertas tejiendo una cesta con una concentración absoluta. «Siéntate», dijo Nube Blanca, sin levantar la vista. Elena obedeció, sentándose frente a ella. El silencio se alargó, y Elena sintió que era otra prueba, una prueba de paciencia. Finalmente, la anciana dejó su trabajo a un lado y la miró. Sus ojos oscuros tan penetrantes como la primera vez. «Así que has elegido vivir», dijo. Su voz era una declaración, no una pregunta. «He elegido», respondió Elena, su voz firme. «¿Y qué crees que es esta vida? ¿Un refugio de la muerte?
una jaula más cómoda que la de tu propia gente. Las preguntas eran como dardos, directas al corazón de sus dudas. No lo sé, admitió Elena con sinceridad. Sé que es una vida honesta, y que aquí, la fuerza tiene un valor que mi mundo no entiende. Nube Blanca la estudió. Su rostro una máscara de arrugas. Nuestra fuerza proviene de la familia, de la tribu, del respeto a los espíritus y a las tradiciones que nos han mantenido vivos. ¿Estás dispuesta a olvidar a tu gente, a tus dioses, para convertirte en una de nosotros? ¿O solo calientas la cama de nuestro jefe mientras tu corazón sigue en otro lugar? Era la pregunta crucial, la que definiría todo. Mi corazón no tiene un lugar al que volver, dijo Elena, y la verdad de sus propias palabras la sorprendió. El mundo del que vengo me dio la espalda mucho antes de que yo lo abandonara. No sé si puedo llegar a ser una de ustedes, pero estoy dispuesta a aprender. Estoy dispuesta a respetar. Vio un cambio en los ojos de la anciana, un destello de algo que no era dureza. Nube Blanca asintió lentamente, como si la respuesta de Elena hubiera confirmado algo que ya sospechaba. Bien, dijo, porque este camino no es fácil. Se inclinó hacia adelante, y su voz se suavizó, volviéndose confidencial. Hace muchos inviernos comenzó. Yo no era Nube Blanca, era una niña de los Comanches. Mi pueblo fue atacado por los apaches chiricahuas, y fui tomada cautiva por un joven guerrero. Su nombre era Ojo de Halcón, el padre del lobo negro. Elena se quedó sin aliento. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. Odié a este pueblo, continuó la anciana, sus ojos perdidos en el recuerdo. Odié a su gente, su comida, su lengua. Luché, maldije, recé a mis propios dioses para que me liberaran o me dejaran morir. Pero Ojo de Halcón era un hombre paciente. Vio en mí, como su hijo vio en ti, no una enemiga, sino un espíritu fuerte. Me dio una opción, igual que te la dieron a ti. Y yo elegí vivir. Una sonrisa, la primera que Elena había visto, surcó el rostro arrugado de Nube Blanca. Era una sonrisa triste y sabia. Mi dureza contigo no era crueldad, niña. Era una prueba. Necesitaba saber si tenías el fuego necesario para soportar el frío de la soledad, el calor del juicio. Necesitaba saber si el espíritu de mi hijo había elegido bien. Y lo ha hecho. La emoción embargó a Elena. Una ola de alivio y gratitud tan intensa que las lágrimas asomaron a sus ojos. Había encontrado un alma gemela en el lugar más inesperado. Una guía que había recorrido el mismo sendero de espinas. Nube Blanca se puso de pie y tomó un pequeño cuenco que contenía una pizca de polen de maíz sagrado. Se acercó a Elena y con el pulgar le trazó una línea amarilla en la frente. Ya no eres solo Elena, eres una de nosotros ahora, y necesitas un nombre que te ancle a esta tierra. De ahora en adelante, serás llamada Iná. ¿Iná?, susurró Elena. Significa luz en la lengua de nuestros ancestros, explicó Nube Blanca, su voz solemne. Porque has traído un atisbo de luz de vuelta a la vida de nuestro jefe, que ha vivido demasiado tiempo en la oscuridad. Iná, luz. El nombre se sintió extraño y a la vez increíblemente correcto. Era una promesa, una responsabilidad y sobre todo una bendición. Cuando Elena, ahora Iná, salió del tipi de la anciana, el sol de la tarde bañaba el campamento en una luz dorada y suave. Y allí, esperándola a unos pasos de distancia, estaba Lobo Negro. No había sorpresa en su rostro, solo una ansiedad contenida que se disolvió en un profundo alivio al verla. La forma en que la miraba, la gratitud silenciosa en sus ojos por la aceptación de Nube Blanca, le reveló a Elena más sobre sus sentimientos que 1000 palabras. Le reveló la profundidad de su preocupación, no solo por su decisión, sino por su bienestar, por su verdadera integración en su mundo. Su viaje, en efecto, acababa de comenzar, pero por primera vez no se sentía sola en el camino. Un hogar no es el lugar donde uno nace, sino el lugar donde ya no se siente la necesidad de huir. Pasaron 3 lunas. El calor feroz del verano dio paso a la calidez dorada del otoño en la Sierra Madre. Para Elena, o Iná, como ahora la llamaban casi todos, el tiempo había dejado de ser una sucesión de pruebas y se había convertido en un ritmo, una cadencia marcada por el sol, la luna y las estaciones. El miedo constante que una vez había sido su compañero inseparable se había desvanecido, reemplazado por una serenidad y un sentido de pertenencia que nunca había creído posible. Una tarde,
Estaba sentada con Nube Blanca fuera de su tipi, moliendo raíces de osha en un mortero de piedra. Sus manos, antes suaves y acostumbradas a los libros y al bordado, ahora eran más fuertes, con pequeños callos que contaban la historia de su nueva vida. Hablaba con la anciana en una mezcla de español y frases apaches que aprendía cada día. Su progreso era lento, pero su comprensión crecía. «No, niña», dijo Nube Blanca con una sonrisa paciente, corrigiendo su movimiento. Más suave. «La raíz debe ser persuadida, no castigada. La medicina solo entrega su espíritu si se le pide con respeto». Iná asintió, ajustando su ritmo. La relación entre ellas se había convertido en el ancla de su existencia. Nube Blanca era su maestra, su confidente y la abuela que nunca tuvo. Le enseñó los secretos de las plantas, las historias de las estrellas y la compleja red de parentesco que unía a la tribu. A través de ella, Iná aprendió que este pueblo, que su antiguo mundo consideraba salvaje, poseía una sabiduría profunda y una conexión con la tierra que la gente civilizada había perdido hacía mucho tiempo. Mientras trabajaban, vio un grupo de cazadores que regresaba al campamento. A la cabeza, montado en su semental negro, iba Lobo Negro. Su corazón dio un vuelco, un salto cálido y familiar que ya no la sorprendía. Él la vio, y sus ojos se encontraron a través del campamento. Una leve sonrisa curvó sus labios, una sonrisa que ahora ella conocía bien, reservada solo para ella. Más tarde, cuando el sol comenzaba a descender, él regresó de dejar su parte de la caza para la tribu. Se acercó a donde ella estaba, frente a su tipi compartido. En una mano llevaba un trozo de venado para su propia comida, y en la otra sostenía una sola flor silvestre de un color azul intenso, casi luminoso. Se la entregó sin decir una palabra. El gesto, tan simple y tan tierno, llenó a Iná de una emoción abrumadora. Era en estos pequeños momentos donde su amor se manifestaba, no en grandes declaraciones, sino en una flor encontrada en la montaña, en la forma en que él se aseguraba de que su manta estuviera bien colocada por la noche, en la mirada de orgullo en sus ojos cuando la oía hablar con su gente. Esa noche, se sentaron juntos fuera del tipi, observando cómo el fuego proyectaba largas sombras. El silencio entre ellos ahora era cómodo, un espacio compartido lleno de un entendimiento que no necesitaba palabras. Nube Blanca dice que seré una buena curandera. Algún día, dijo Iná en voz baja, más para sí misma que para él. Ella tiene razón, respondió Lobo Negro. Tienes manos pacientes. Tienes un espíritu que escucha. Se quedaron en silencio de nuevo. Iná pensó en la primera vez que habían hablado, en su proposición brutal y en la desesperación de ella. Parecía haber sucedido en otra vida, a otra persona. ¿Piensas alguna vez en ellos?, preguntó ella suavemente, sabiendo que no necesitaba especificar. Él miró las llamas. Pienso en ellos todos los días. Antes, el recuerdo era una herida abierta. Ahora, hizo una pausa, buscando las palabras. Ahora son las raíces del nuevo árbol que crece. Son parte de nuestra historia. Se giró hacia ella, su rostro serio a la luz del fuego. Le apartó un mechón de pelo de la cara, sus dedos rozando su mejilla con una ternura infinita. La miró a los ojos, y cambiando a su lengua materna, al español que era de ella pero que él había adoptado para los momentos más importantes, le dijo: «Eres mi corazón, Iná». Las lágrimas brotaron en los ojos de ella, lágrimas no de tristeza, sino de una felicidad tan profunda que dolía. Le sonrió, y respondiendo en la lengua de él, la lengua que ahora era también la suya, le susurró: «Y tú eres mi hogar». Más tarde, se pararon juntos en un pequeño risco que dominaba el campamento. El sol se hundía tras las cumbres de la Sierra Madre, el mismo sol cuyo ocaso una vez había sido su fecha límite. Ahora, su luz dorada no era una amenaza, sino una bendición que bañaba su mundo en una paz gloriosa. Abajo, las hogueras del campamento brillaban como estrellas caídas a la tierra. Lobo Negro la rodeó con el brazo, y ella se apoyó en él, sintiendo la fuerza y la calidez de su cuerpo. Ya no era Elena Vargas, la cautiva, era Iná, la esposa del jefe, la aprendiz de la curandera, una luz en la vida de un hombre y un miembro de la tribu. Había sido capturada para encontrar la verdadera libertad, había enfrentado la muerte para encontrar un hogar, y en los brazos del hombre que una vez fue su mayor temor, finalmente estaba en paz.
La travesía de Iná y Lobo Negro es mucho más que el relato de una cautiva y un jefe guerrero. Es el eco de una verdad profunda, que el verdadero hogar no se encuentra en un mapa, sino en la calidez de un corazón que nos reconoce. Su historia nos recuerda que bajo las pieles de la cultura, la raza o el lenguaje, todos compartimos las mismas cicatrices de la pérdida y la misma sed de pertenencia. Ellos no solo sobrevivieron al desierto, sino que lo hicieron florecer con un amor que nació de la comprensión y el respeto mutuo. A menudo, las fronteras más difíciles de cruzar no son las que dividen las tierras, sino las que levantamos dentro de nosotros mismos por miedo a lo desconocido. Pero al igual que una flor del desierto, se abre paso a través de la tierra más seca tras la tormenta, un solo acto de empatía puede florecer en el alma más endurecida. Tómese un momento para reflexionar sobre la historia de Iná. Si ha conmovido su corazón, considere extender esa misma calidez a quienes la necesiten a su alrededor, derribando un pequeño muro, construyendo un pequeño puente. El viaje del alma, como el de nuestros protagonistas, encuentra inspiración en muchos relatos. A continuación, tienes 2 historias más que destacan directamente en tu pantalla. Si esta te encantó, no querrás perderte estas. Solo haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna novedad de Historias del Alma.